Buenas noches, tutora. Estoy haciendo el video correspondiente a la actividad del módulo 2 que nos pide que desarrollemos un programa el cual se le ingrese un número, el programa nos regrese la forma inversa y además nos diga el número de dígitos que cuenta el número que se ingresó. Entonces procedo a explicar el programa que yo realicé. Empezamos por la clase que es número invertido y más, que es el nombre que yo le di al archivo. Empezamos con el public static void main, que es como el comienzo que tiene normalmente el programa, y procedo a explicar el programa como tal. Entonces, primero empezamos a hacer la declaración de las variables que vamos a utilizar en el desarrollo del programa. Para este caso, yo estoy utilizando la variable long, que me permite, ya que el número de dígitos que necesitamos es mayor que lo que puede contener la variable o la declaración para entero, entonces tenemos que utilizar una variable o una definición que nos permita almacenar una mayor cantidad de números. Eso se aplica tanto para las variables que vamos a utilizar como para la lectura del ingreso de datos. No se puede ver aquí. Bueno, como yo no he trabajado con Java, lo que pude encontrar de las formas de ingreso de datos, esta es una que es Scanner. Entonces, Scanner se llama Scan, donde nosotros le asignamos la variable o la entrada de datos a Scan. Acá nosotros tenemos una línea de código que nos envía un mensaje a la consola, que en este caso es ingresa un número, el cual será el número que nosotros vamos a desarrollar o vamos a utilizar de ejemplo. Luego tenemos la asignación de los datos de entrada, que va a ser a nuestra variable número de entrada. Entonces aquí tenemos esta parte de la línea de código que toma los datos que ingresó el usuario por parte de la consola y se los asigna al número de entrada. Acá empezamos con in- inicializamos las variables. Número invertido, que es el número que nosotros tenemos que llegar a encontrar. Lo empezamos en cero. La división por un número entero lo igualamos con el número de la entrada, que es el dígito que vamos a manipular. Resto de división significa como el módulo, el resultado que queda de sacar el módulo de la división, que más adelante lo explicaré. Contador de número, que es el que me va a ayudar en ese caso a contar cuántos números, cuántos dígitos tiene el número ingresado. Acá empezamos con un ciclo que se va a efectuar o se va a realizar hasta que se cumpla esta condición, que es que la división sea diferente de cero. Entonces, aquí está el proceso que nosotros efectuamos dentro del ciclo. Entonces empezamos con resto de división, que es tomar la variable que nosotros vamos a manipular, que es división entera, que es la que contiene nuestro número que ingresamos, y le vamos a sacar el módulo. El módulo lo dividimos por 10. ¿Qué quiere decir esto? Que, que el primer número que nosotros eliminamos de nuestra variable va a ser el primer número que va a ingresar a al resto de la división. Entonces, acá podemos ver que el número invertido es igual al número invertido que empieza en cero por 10, que es cero, más el módulo de esta división,
que es el primer número que se encuentra en la parte de atrás. Luego, como ya tenemos ese módulo, lo que hacemos es hacer la división. Ya teniendo la división, lo que hemos hecho es quitar uno de los números, que es el último, en este caso. Y el contador que me va a contar, bueno, ese es el primer número que va a pasar a su forma inversa. Entonces él va contando los números que contiene, los números dígitos, los números de dígitos. Entonces él realiza este proceso hasta que se cumpla esa condición. O sea, cuando ya este módulo, bueno, esta división sea cero, entonces ahí ya para de ejecutarse nuestro ciclo. Ahora acá tenemos una línea de código que es system out print que nos permite sacar o enviar a la consola la información que necesitamos. En este caso ponemos una cadena que es el número leído es más nuestra variable de entrada que es el número que nosotros ingresamos acá más que nos une nuestra cadena, la siguiente cadena. Su forma inversa es nuevamente nuestro número final, que es el número invertido, que es esta variable, y la última parte de la cadena, que es la cantidad de dígitos con los cuales cuenta. Aquí ya hice un ejemplo, pero de todas maneras nuevamente voy a hacer la ejecución. Ya que el número máximo de variables o de dígitos que nos dice que debe ingresar son 13, entonces yo voy a ingresar 13 dígitos para los cuales el programa va a hacer la ejecución, que es el número leído, que es el mismo que nosotros ingresamos, su forma inversa, y el número de dígitos, que en esta ocasión le puse uno menos que en el ejemplo que ha puesto. Bueno, muchísimas gracias, tutora, y eso es todo.